Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Josué Juárez y esta vez vamos a exponer un video muy particular. Un video que relata la historia de un presidente en específico. A lo largo de la historia, el presidencialismo en nuestro país ha desempeñado un papel muy importante en la trascendencia jurídica de todos y todas nosotros. Habiendo presidentes habiendo presidentes buenos, malos, corruptos y hasta incluso presidentes que han llegado a durar muy pero muy poco en la silla presidencial. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos a William Henry Harrison, expresidente de los Estados Unidos de América, que fue el primero en morir en el cargo, pues sufría de una enfermedad de neumonía y murió al mes de haber adquirido el cargo. Otro ejemplo es de Juan Esteban por Chile, que duró apenas 5 meses en el poder. Este presidente es reconocido por haber durado 45 minutos en el poder. Hablamos de Pedro Lascurain Paredes. Este presidente incluso tiene un récord en el libro de los récords Guinness. Su periodo abarca de las 5:15 de la tarde a las 6 de la tarde. ¿Pero quién es este presidente? Pues aquí te cuento su historia. Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes, o Pedro Lascurain para los compas. Nació un 12 de mayo de 1856 en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En sus inicios como abogado era amigo de empresarios estadounidenses y de la élite porfirista de ese entonces. También fue vendedor inmobiliario, en donde se encargó de vender el rancho de su familia, Rancho La Lomita, actualmente territorio de la colonia Roma. Fue síndico y consultor para varios funcionarios de aquel entonces. En ese tiempo da inicio a uno de los acontecimientos más importantes en la historia del país. Estalla la Revolución Mexicana en 1910, en donde se da una guerra política que solamente trajo beneficios a políticos más que a la sociedad misma. Porfirio Díaz deja la presidencia en 1911 gracias a los levantamientos encomendados por Madero, gracias al Plan de San Luis, en donde nombra un nuevo gabinete. Entre ellos se encuentra el vicepresidente o secretario de Gobernación, Pino Suárez. Al comenzar una nueva presidencia de manera democrática en mucho tiempo, Madero se enfrentó a problemáticas postrevolucionarios, entre ellos problemas económicos y sobre todo políticos, entre revolucionarios y porfiristas que no estaban para nada conformes con su presidencia, en donde surgieron varios levantamientos, entre ellos los de Zapata y Pascual Orozco con el plan de la empacadora. Madero, en respuesta, buscó aliados que estabilizaran la relación política actual de ese entonces. Su propósito era buscar aliados para persuadir a la oposición y así reducir los levantamientos. Aquí es donde entra uno de los personajes más influyentes en la vida política de México. Hablamos del embajador en México, Henry Lane Wilson. Era reconocido por el intervencionismo en la política mexicana. Demandas como protección a los ciudadanos y negocios estadounidenses durante la época revolucionaria. Mantuvo reuniones en secreto con el funcionario Victoriano Huerta. También pidió abiertamente la renuncia de Madero. Incluso amenazó con una intervención militar de Washington de no hacerlo. Y aquí es en donde el canciller Pedro Lascurain tomó un gran papel de relevancia en su papel como canciller, pues
Ignacio Manuel Altamirano, periodista mexicano de aquel entonces, escribió un artículo en el que dice: su papel como canciller fue de lo más importante, porque fue en la época de las amenazas, la época de las peores notas diplomáticas que haya recibido México en su historia en cuanto a amenazas de intervención, pues se mantuvieron barcos estadounidenses en las costas del Golfo de México en caso de órdenes de intervencionismo. Los antecedentes entre México y Estados Unidos décadas atrás, en donde Estados Unidos le robó más de la mitad del territorio mexicano, por lo cual las amenazas estadounidenses había que tomarlas muy, pero muy en serio. Con la sublevación de febrero de 1913, inician las amenazas por parte de Henry Lane Wilson hacia los demás embajadores, lo cual causó nerviosismo entre las demás naciones que pedían la renuncia del presidente Francisco I. Madero. Wilson avisa a los demás embajadores, sin que el gobierno estadounidense lo haya autorizado, la existencia de tropas estadounidenses en la frontera norte listas para poder intervenir. Esto, a su vez, agudizó y aumentó más el nerviosismo de los embajadores y con ello las exigencias de la renuncia del presidente Madero. Madero manda a Victoriano Huerta a controlar y extinguir la sublevación sin saber que él era parte de los traidores. Una vez que Huerta, el sobrino de Porfirio Díaz y el embajador culminan su cometido, lo que fue llamado como el Pacto de la Embajada, usaron a Pedro Lascurain como un vil objeto. Esto se dio de la siguiente forma. Cuando Madero, ante el escenario tan adverso, decide renunciar a cambio de protección para él y Pino Suárez. Varios historiadores afirman y hubieran aconsejado que primero Madero hubiera salido del territorio nacional y después renunciar al cargo de presidente de la República, pues su acto le costó la vida. Pedro Lascurain recibe la carta de renuncia de Madero, la lleva al Congreso y él en ese momento asume la presidencia de la República. Como primer acto, Pedro Lascurain nombra a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación y en su segundo acto, su carta de renuncia. Todo esto en un periodo de 45 minutos. Huerta, una vez asumiendo la presidencia, en otro acto de traición, decide no cumplir con la protección prometida a Francisco I. Madero y a Pino Suárez, y los encarcela para después simular un intento de fuga en donde ambos personajes terminan siendo fusilados, muriendo el 22 de febrero de 1913. Pedro Lascurain fue acusado por la sociedad de traicionar al presidente Madero, pero recordemos que en su carta de renuncia él escribe lo siguiente: los acontecimientos a los que asistimos me han colocado en el caso de facilitar los medios para que dentro de la ley se resuelva una situación que de otro modo acabaría con la existencia nacional, refiriéndose a la posible invasión estadounidense. Pero bueno, quiero saber qué piensan ustedes acerca de este personaje. Considero que ser presidente de la República es un cargo muy importante, un cargo que debe ejercerse con responsabilidad y siempre viendo en bienestar de las y los mexicanos. De no hacerse así, se atenta con la dignidad de la sociedad. Considero que Pedro Lascurain fue un personaje trascendente por el poco tiempo que llegó a estar en la presidencia, y aunque ni siquiera duró una hora en su cargo, sus aportaciones jurídicas seguirán presentes hasta nuestros días.